Estudios Bíblicos. Viaja con nosotros desde Génesis. Únete al grupo. Inscríbete. Dios, en su bendita misericordia, nos da instrucciones de tal manera que conduzcamos nuestra vida en cualquier área, en cualquier situación, correctamente, para ser bendecidos y para causar bendición también a otros. Nosotros, de alguna forma, en los tiempos que vivimos, a través de que Cristo murió en la cruz del Calvario y que vivimos en tiempos de gracia, ahora la iglesia, dice la palabra del Señor, enseña que es como un cuerpo, donde todos, de alguna forma, de alguna manera, somos miembros y en algún aspecto ministramos de cierta manera a otros, conforme a la gracia que Dios ha derramado sobre nuestra vida. Pero hay personas las cuales son reconocidas como ministros. En el antiguo tiempo eran los sacerdotes, los levitas, los profetas, los jueces, según los tiempos de Dios en el Antiguo Testamento. Después de la muerte de Cristo y su resurrección, pues hay pastores, hay diáconos, hay servidores en diferentes áreas de la iglesia, pero hay quienes son reconocidos más públicamente como ministros, pero todos lo somos de alguna manera. Así es que bienvenidos a Vida en la Verdad. Estaremos hablando sobre los cuidados en estos aspectos de siervos de Dios, de ministros, y vamos a continuar estudiando el libro de Levítico en su capítulo 6, empezando en el versículo 8, recordando que estamos leyendo la versión Reina Valera, donde Dios explica y da instrucciones que compaginan perfectamente con el Nuevo Testamento. Así es que, una vez más, bienvenidos y vamos a la palabra de Dios y miremos lo que nos enseña. Levíticos 6, versículo 8. Habló aún Jehová a Moisés diciendo, como siempre lo digo, siempre Dios dando instrucciones de tal manera que el hombre sea bendecido. ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Versículo 9. Manda a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido, sobre el altar toda la noche, hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él. La instrucción que Dios está dando se dirige específicamente a aquellas personas que Dios ha escogido y ha tomado para que sean sacerdotes, ministren aquellas instrucciones que Dios dice hacia él, pero que también sean intercesores, ministros del pueblo. Así es que la instrucción es de qué manera deben de hacer cuando se lleve un sacrificio, un holocausto. Y esta porción va a tratar específicamente del holocausto de paz. El holocausto de paz, que también es conocido la ofrenda de los fieles o la ofrenda de paz, pues es porque alguien ya tiene entendimiento y sabe lo que Dios ha hecho, y en ese entendimiento, en esa alegría, sabiendo que tiene paz con Dios, pues lleva un holocausto de olor grato a Dios. Con relación a esto, Dios le habla a los ministros, al sacerdote Aarón y a sus hijos, que eran los que atendían los asuntos del tabernáculo, específicamente de los altares y del lugar santo, porque hay dos altares, el altar del holocausto y el altar del incienso, que está cerca del velo antes de entrar al lugar santísimo. Entonces les dice, debe de estar ardiendo toda la noche. No era de que lo prendo y ahí lo olvido, no. Dios es específico y da instrucciones hasta la mañana.
el fuego del altar arderá en él, siempre encendido toda la noche hasta la mañana. Y esto va a ocurrir porque en el altar va a ser todas las cosas. Hemos estudiado desde que empezamos Éxodo, ¿verdad? Hemos estudiado Génesis, Éxodo, ahora estamos en Levíticos y te invito para que tome las enseñanzas y puedas ir con nosotros y paso a paso ir entendiendo y recibiendo el conocimiento que nos da la Biblia. La razón es de que en ese altar todos los días hay instrucciones de Dios para que se lleven sacrificios. Todos los días, en la mañana y en la noche. Instrucciones, instrucciones, instrucciones. Porque aquí la Biblia dice esta es la ley, pero la verdad, esa palabra que es traducida ley en el español significa también instrucción. Así es que a mí me agrada decir instrucción porque eso marca que no tengamos una percepción equivocada de lo que es la palabra ley, que en ocasiones para nuestro entender y nuestra percepción es una palabra muy fuerte. Entonces, realmente la palabra Torah o Torah, que es ley, así se traduce, también es instrucción. Así es que son instrucciones para saber cómo debían de conducirse en las cosas de Dios. Versículo 10. Y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo. Y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. Miren este texto tan hermoso y específico que habla de aquella prenda tan especial de calzoncillos de lino que Dios, cuando habló de la vestimenta del sacerdote, le dijo a Moisés que se harían de esa manera. Y eso yo hablé y dije que era con relación a su castidad, su santidad sexual, íntima de él. ¿Por qué? Porque todo él debe de ser santo y presentado santo delante de Dios y tiene que ver mucho con todas las características humanas que Dios le dice al ministro que debe de tener cuidado. Ahora, este texto nos dice que Dios está dando una instrucción de tal manera que Él no haga lo que sea con las instrucciones que se le da y que sepa qué hacer. ¿Por qué? Porque ellos no podían utilizar su vestimenta especial para cualquier cosa, para salir del tabernáculo y hacer lo que ellos quisieran. Y las cenizas tenían que ser llevadas a un lugar especial donde se ponían las cenizas, pero estaba afuera del tabernáculo. Entonces Dios, que da una instrucción precisa, le dice, vas a tomar la ceniza, vas a ponerla a un lado del altar, y cuando hagas eso vas a tener esta vestimenta especial. Y aquí lo que tenemos que entender es respetar la instrucción de aquel que lo dice, porque es nuestro Dios, nuestro Señor, y Él sabe precisamente cuál es el respeto, cuál es la reverencia que está pidiendo, porque Él la merece. Entonces, instrucciones y luego le da más instrucciones. ¿Por qué? Porque iba a traer el calzoncillo de lino, iba a traer su vestimenta especial, iba a ir, tomar las cenizas, sacarlas del altar, ponerlas al lado del altar y luego, versículo 11, después se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. Observemos ahí. Entonces, se cambiaba con ropas regulares, por así decir, que podría andar en su vida cotidiana y salía afuera a donde Dios le decía, donde iba a llevar esas cenizas que salían del altar del holocausto y las llevaba al lugar limpio o dedicado para las cenizas de las ofrendas y de la leña que se usaba en el altar, porque realmente pues eran cenizas del altar. Ahora, algunos podrían pensar,
Bueno, esos eran tiempos antiguos, porque ahora pues los ministros se visten como quieren o como les gusta, y hay una gran diversidad y controversia en relación al vestimento. Bueno, cada quien tiene su propia responsabilidad. Cada ministro va a dar eh, ah, respuesta delante de Dios conforme a sus prácticas. Mas, sin embargo, aquí dejemos de hablar de ciertas prendas. Todos sabemos que hay prendas apropiadas y prendas no apropiadas, independientemente del criterio. Pero vamos a ir un poquito más allá y dejar las prendas para hablar de instrucciones. La Biblia nos invita a respetar y a honrar a Dios en todo aspecto de nuestra vida, y aquí lo que está hablando es de que Aarón y sus hijos necesitaban hacer lo que Dios les dijera, porque en el momento que ellos no lo dijeran iba a ser catastrófico para su vida, y nosotros lo vamos a mirar en unos casos bastante, digamos, explícitos de la Biblia conforme vayamos estudiando. Y Dios daba instrucciones precisamente porque el trabajo que ellos estaban haciendo es un trabajo santo, sagrado, porque Dios lo consagra y lo dedica para Él. Y era un diseño del cielo que le estaba dando Dios a Moisés. Entonces era de tomarse con reverencia, de tomarse con dignidad, de tomarse serio y hacerlo como Él les decía. Después dice en el versículo 12, y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana, y acomodará el holocausto sobre él, y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. Dios da una instrucción maravillosa. El fuego del altar no se apagará, no se debe de apagar, debe permanecer encendido. Instrucción necesaria, justa, correcta y aún podría decir yo profética. Y esta palabra es mía, aquí no dice que sea una profecía, pero es un símbolo de un bien venidero que es muy específico y muy necesario entenderlo. Ahora bien, no se apagará, y dice que el sacerdote debe de acomodar el sacrificio o el holocausto de una manera correcta, el animal aquel. Y si tú vas y miras las enseñanzas ya dadas a través de los libros de la Biblia, te vas a dar cuenta que Dios siempre ordena que el sacrificio, el animal dado en sacrificio, sea puesto de una forma muy especial, donde se ponían primero la grosura del interior del cuerpo del animal, la grosura de los intestinos, la grosura de su interior, de su estómago, y luego la cabeza, indicando que era con toda voluntad interior, que lo entendía y que estaba allí llevando aquel sacrificio. No nada más el sacerdote, sino también quien había llevado el animal. De una forma grata, honesta, de agradecimiento. Y cuando era un sacrificio de pecado, pues con arrepentimiento también por lo que había hecho. Era un asunto del interior, del alma, del espíritu, del corazón. Por eso ahí dice acomodar en el altar el holocausto. Así lo dice. Y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. Siempre la grosura y la cabeza. Entiéndase eso porque es sumamente necesario. Es de entregar el corazón y la voluntad. Siempre la hemos de entregar a Dios. Y así era el antiguo tiempo y así es en el nuevo tiempo también. Y por último, en el versículo 13 dice, el fuego arderá continuamente en el altar
no se apagará. Era la manera como Dios le decía a Moisés que instruyera. Y aquí la palabra dice, manda a Aarón y a sus hijos. Aquí ellos tenían que tener encendido el altar siempre, continuamente. Leña para estar listo siempre para el sacrificio, y era constante. No se debe apagar el altar. Exegéticamente, eso es lo que dice aquí esta porción. Y realmente, si lo pusiéramos en palabras sencillas, habla de dignidad respetuosa y reverente, y de mucho cuidado de cómo hacer con diligencia las cosas que Dios dice. Lógicamente, la diligencia, el cuidado, están unidas a la dignidad y el respeto reverente que se tiene hacia Dios. Si nosotros respetamos, tenemos reverencia y tratamos con dignidad las instrucciones de Dios, pues ciertamente vamos a ser diligentes a las cosas e instrucciones de Dios, que es realmente lo que trata aquí Dios con los sacerdotes. Ellos necesitaban llevar aquello a cabo, tratar los asuntos con dignidad en toda su conducta. Por eso habla aún hasta de la vestimenta, habla del cómo. Y ahora, con toda diligencia para hacerlo bien. ¿Cómo podemos tomar principios hermenéuticamente hablando y mirarlos en el Nuevo Testamento? Pues no olvidemos ciertas expresiones que aquí se dicen. Y una de ellas muy específica, pues es realmente el respeto por la conducta del sacerdote en la casa de Dios, que en el antiguo tiempo era el tabernáculo. Después sería el templo. Y también su diligencia, pero el cuidado de que nunca se apagara el fuego del altar. No olvidemos eso, que nunca se apague el fuego del altar. Ahora bien, si nosotros miramos en el Nuevo Testamento, específicamente en el libro de San Mateo, capítulo 3, versículo 11, y también en Lucas 3:16, dicen dos cosas iguales. ¿Qué es lo que dice? Vamos a leer San Mateo 3:11 y miremos. Es la predicación de Juan el Bautista que anunciaba la venida del Cristo, nuestro gran Señor y Salvador Jesucristo. Y dice esto él en su predicación: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Observemos eso. Juan el Bautista anuncia, tanto en San Mateo 3:11 como en Lucas 3:16, que Cristo vendría y que seríamos bautizados con Espíritu Santo y fuego. Eso es lo que nos dice específicamente estos dos textos. Al decir Cristo eso, él también habla de fuego, y esto es necesario porque en la gran mayoría de las palabras fuego que se traducen en el Nuevo Testamento, normalmente se refieren a otro tipo de fuego, como fuego consumidor o fuego del juicio, o el fuego eterno. Pero en algunas ocasiones, como esta, se refiere al fuego que debe de estar o que está dentro de nosotros a través de lo que es el Espíritu Santo. ¿Por qué es importante esto? Porque ahora nosotros, como ya hemos visto en otros videos y nos dice en Primera de Corintios que somos el templo del Espíritu Santo, pues ahora el altar de Dios está realmente dentro de nosotros, en nuestro corazón. Entiéndase eso, nosotros somos ahora el templo de Dios.
Entonces Cristo vino y Él, cuando fue anunciado por Juan el Bautista declaró que Él nos bautizaría con Espíritu Santo y fuego. Cuando el creyente viene a Cristo, es sellado, según Efesios capítulo 1, con su Espíritu Santo, que son las arras que Él nos da como garantía de la redención. Las arras de redención, el Espíritu Santo, y viene a morar la presencia de Dios en nuestras vidas, y nosotros somos el templo de Dios. Entonces el altar está dentro de nosotros, y ese altar nos recuerda que nosotros también somos de alguna manera sus ministros, aunque no seamos pastores o no seamos diáconos. ¿Por qué? Porque ahora Él está en nosotros y nosotros somos consagrados y santificados para Él. Y existe un fuego. En el capítulo 2 del libro de los Hechos, cuando vino el Espíritu Santo, pues habla también de fuego. Así es que el fuego que se habla en la Biblia ahora debe de arder en el altar de nuestro corazón. Entiéndase eso. Y ese fuego, dice, vamos a ir a Efesios capítulo 4, versículo 30, que hemos visto este texto muchas veces, pero dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Por qué? Porque también el trato con dignidad sobre las cosas que vayamos aprendiendo de Dios en toda nuestra vida deben de ser tratadas con dignidad y con diligencia, con respeto y con reverencia, porque el altar está dentro, porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Y cuando hacemos algo que no esté acorde con lo que le agrada a Dios, pues realmente hay una tristeza en el Espíritu Santo. No contristéis al Espíritu Santo con el cual fuiste sellado para el día de redención. Debemos de recordar siempre que ahora el altar está dentro de nosotros. Eso no significa que no pueda pasar al altar de la iglesia, no. Pero tenemos que entender que espiritualmente es la circunstancia que vivimos por el privilegio que Dios nos dio a través de su Hijo en esa gracia hermosa en la cual vivimos ahora. Así es que las cosas como las hacemos sí importa. ¿Por qué? Por quien vive en nosotros y porque el altar de Dios está en nosotros y ahora nosotros somos los que estamos dedicados y consagrados y somos los sacerdotes. Somos la nación santa, somos el linaje escogido. Ahora bien, Pablo instruye a personas. Siempre trabajó instruyendo personas, hablándoles de Dios, pero también instruyéndoles. Él tuvo dos grandes colaboradores con él. Tuvo muchos, pero hay dos que se destacan porque el mismo Pablo los dejó para que fueran líderes en ciertas iglesias. Y uno de ellos fue Timoteo, en la ciudad de Éfeso. Entonces, él habla a Timoteo y le habla de una forma muy especial, porque él le escribe dos cartas o dos epístolas a Timoteo. Y en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 14, observamos lo que dice. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. ¿Qué le escribe? Versículo 15. Para que si tardo, sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces, Pablo le escribe a Timoteo con el propósito de que él sepa cómo conducirse, qué hacer. ¿Por qué? Porque no importa que vivamos en los tiempos de la gracia. Un ministro, hablando de aquellos de renombre o aquellos que
ocupamos un lugar por privilegio que Dios nos dio, aunque también los que son personas que son ministros, porque nada más son miembros de la iglesia, pero ministros en algún aspecto, deben de tener cuidados, pero el pastor, los diáconos, pues superiormente, deben de tener más, una conducta más apropiada. Entonces, Pablo da una gran cantidad de instrucciones, pero le dice a Timoteo: te escribo para que sepas tú cómo conducirte en aquel lugar y también en medio de la gente, que es grande baluarte de la columna y baluarte de la verdad. Conducirse en lo que es el pueblo de Dios y también en su casa, también en el templo donde nos reunimos. Todo es importante cuando venimos delante de Dios, porque nuestra conducta es dentro y fuera de un lugar. Nosotros somos una conducta caminando. Entonces, en el capítulo 4, versículo 12, Pablo le dice a Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Sé que esto es muy profundo. Ahorita nada más lo estoy nombrando y lo estoy leyendo porque necesito enseñar que tiene gran relación con lo que acabamos de leer en Levíticos, porque Aarón y sus hijos se les instruye para que hagan las cosas bien. Aquí Pablo instruye a Timoteo para que haga las cosas bien y sea ejemplo en todos los aspectos espirituales, y su conducta sea ejemplar para otros. Dice el versículo 13: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Y el 14 dice: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Y algunas Biblias incluyen la palabra fuego allí, por razones obvias, porque cuando habla del don, es carisma, es un regalo de Dios y es un ministerio que él ha recibido, pero también habla, cuando pone la palabra fuego, también habla de encenderlo, que no dejes que se apague, aquella pasión por lo que se hace, aquella pasión de amor por lo que Cristo tiene para nosotros y a lo cual hemos sido llamados. Entonces Pablo instruye a Timoteo para que no lo descuide y que avive el don que Dios le fue dado por la imposición de sus manos. Y dice el versículo 15: ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Versículo 16: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Así es que vayamos entonces entendiendo lo que realmente es la unión entre lo que es la instrucción del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En las dos partes hay instrucciones. Ciertamente nosotros no recibimos instrucciones para hacer sacrificios, porque uno fue el sacrificio perfecto hecho y para siempre. Una vez y para siempre, porque es el sacrificio perfecto de Cristo. Pero esa perfección de sacrificio que hizo Cristo, de la cual por esa gracia que se derramó en nuestras vidas, nos invita a todos a saber conducirnos de una forma correcta, y especialmente los que estamos en privilegio de ser aquellas personas que estamos encargados de enseñar, de ministrar, de tal manera que tengamos cuidado de nosotros mismos y que nos comportamos de una manera muy especial.
muy correcta, lo mejor correcta posible en todos los aspectos. Y para eso se trata de tener pasión, tener fuego, que no se apague el fuego de nuestro interior, del altar que ahora está dentro de nosotros, que es el corazón. Entonces, para terminar, dice segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 6, Pablo le vuelve a escribir y le dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Esto es muy parecido a lo que leímos en el primera de Timoteo 4, versículo 14. No descuides el don que hay en ti. Pero en segunda de Timoteo es el texto que les estaba diciendo que está la palabra fuego, porque es como agarrar un cerillo y ponle otra vez, porque si se te está apagando necesitas volver a encenderlo. Que esté encendido continuamente, igual que se le pidió a los sacerdotes en el antiguo tiempo. Todo compagina. Allá se hacían sacrificios y se quemaba leña. Ahora hay cantos muy explícitos con relación a esto. Que nunca falte la leña en el altar, el fuego en el altar. Que el altar esté encendido, pero ahora ese altar está en nuestro corazón. Así es que, ¿importa lo que hacemos? Claro que sí. ¿Debemos de conducirnos correctamente? Claro que sí. ¿Debemos tener cuidado de las instrucciones que mismo Cristo dio a sus discípulos y que Pablo transmite a Timoteo de que tenga cuidado de sí mismo? Claro que sí. Las instrucciones de que nadie tome en poco tu juventud y que seamos ejemplo, claro que importan. Siempre importan. ¿Por qué? Porque cuando uno hace lo correcto, instruye lo correcto, enseña lo correcto y se conduce correctamente, ciertamente vas a ayudar a que la fe de otras personas crezca. Y algunos desearán imitar tu fe. Por eso Pablo le decía a aquellos que él instruía ser imitadores de mí como yo de Cristo. Por último, tengamos cuidado. Hay una gran cantidad de mensajes que hacemos mucho hincapié que muchas cosas ya no importan. Y yo estoy de acuerdo que ni una prenda te lleva al cielo. Yo estoy de acuerdo que una forma de ser no te lleva al cielo. Que muchas cosas de las que nosotros hacemos en las iglesias y en nuestra vida cotidiana no son importantes con relación a la vida eterna. Lo único, amados hermanos, que somos invitados a tratar las cosas con dignidad. Caminar la vida cristiana dignamente. Y el temor de Dios, la reverencia, el respeto por las cosas de Dios, siempre está vigente. Entonces, a través de lo que hacemos y cómo nos conducimos, mostramos al mundo la realidad de nuestro corazón y cómo está nuestro altar en nuestro interior. Así es que yo te digo, dentro de tus conceptos, donde tú puedas vivir, estar, considerar, lee la Biblia, estúdiala. Y dentro de tus asuntos de tu vida, porque puedes ser diferente que yo, si vives en otro país, si vives en otro lugar, si tus costumbres o tus alcances económicos son distintos que los míos, lógicamente tú vas a practicar cosas distintas que las mías.
Pero dentro de eso que tú vives, busca aquello que honre a Dios, que manifieste tu gratitud a Dios en todo el aspecto de tu vida. Porque aquí uno puede tener un templo muy glorioso, muy suntuoso, o puede tener una iglesia pequeña. Pero los principios que honran a Dios deben de practicarse en una iglesia llamada pobre o en una iglesia llamada rica. Igual en nuestra vida cotidiana. Podemos haber personas que tengamos el privilegio de tener ciertas cosas, ciertos vestimentas, llamadas humildes. Otros no, otros pueden tener otras cosas diferentes. Mas, sin embargo, en aquellas cosas deben demostrarse las instrucciones de humildad y de gratitud que tenemos delante de Dios. Y así sea que sea un ministro entonces, con un alto poder económico, debe de tener principios fundamentales delante de Dios, igual que uno pobre. Los principios no cambian por el orden político, económico, ni ningún aspecto. Así es que todos somos llamados a ser ejemplos a los creyentes en toda nuestra conducta. Y que aquellos que vienen a Cristo aprendan a ser ejemplo para los que vienen después de ellos. Y que todos crezcamos. Y aquel que se quede rezagado sin crecer, pues que aprenda a crecer. Que avive el fuego que hay en él. Para que disfrute del privilegio que Dios le da. Y tú y yo sigamos adelante creciendo y avivando el don de fuego que está en nuestro interior. Que Dios bendiga tu vida, Dios bendiga tu familia. Te espero para el próximo video. Recuerda, Cristo siempre tiene una instrucción para el beneficio de su pueblo. Hasta el próximo video.